que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Volvámonos al Señor Todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Le damos una cordial bienvenida una vez más aquí al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Puestos de pies, por favor, vamos a tener la doxología. Que nos va a dirigir nuestro pastor. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos y vamos a leer del capítulo 11 los primeros 4 versículos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer los primeros 4 versículos. Voy a empezar leyendo el versículo 1, que es el 2 y terminamos juntos en el 4. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y juntos el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su fe en el muerto. Oremos, hermanos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de ser sus hijos, de estar juntos en armonía en su templo. Señor, oramos, como dice su palabra, por toda persona puesta en autoridad, en eminencia. Señor, oramos para que estas personas puedan tomar decisiones correctas, pero la única manera que lo podrán hacer es si ellos escuchan y obedecen tu palabra. Que haya personas que puedan acercarse a estas personas y puedan mostrarle el plan de salvación, para que de esta manera ellos ya puedan tomar ahora sí decisiones correctas para la construcción de los diferentes países. Especialmente estamos orando por tu pueblo, Israel, y el conflicto en la franja de Gaza, Rusia y Ucrania. Oramos también por Estados Unidos, oramos por Venezuela, por Ecuador, que se tomen medidas de acuerdo a su voluntad, Padre, en toda esta situación en la que vivimos. Su palabra también dice que debemos de orar por las personas que están enfermas, atribuladas en su cuerpo. Oramos por todos los hermanos y hermanas que están sufriendo dolencias en su cuerpo, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan.
De la misma manera también oramos por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano poderosa de sanidad en sus mentes y corazones los fortalezca para que puedan atravesar estas situaciones duras. Y de la misma manera, Señor, pedimos que podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar tu mensaje, y que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que están aquí presentes y los que nos miran por el internet. Redarguye sus mentes y corazones. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el himno número 26. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, número 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para cantar el himno número 27, el placer de mi alma. Por
Señor merece toda gloria, honra y alabanza. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema El primer mártir de la fe. Escuchemos con atención y reverencia. El primer ser humano que se menciona en el libro de Hebreos, y ustedes saben que el libro de Hebreos es catalogado, o se lo dicen, que es el libro de los héroes de la fe, el capítulo 11 de Hebreos. El primer ser humano que se menciona aquí en el libro de Hebreos fue un hombre que sufrió como consecuencia de haber demostrado su fe. Y no solo sufrió, él incluso a causa de su fe fue muerto. La primera persona que aparece es asesinada por causa de su fe. Querido hermano, mientras exploramos la vida de este hombre en el mensaje de hoy, me gustaría recordarles que el capítulo 11 de Hebreos no busca generar decisiones, sino discípulos. Discípulos. Es fácil tomar decisiones, es mucho más difícil hacer discípulos. Las decisiones se toman en un momento, el discipulado toma toda la vida. Hebreos capítulo 11 nos muestra la fe artificial. Y usted se preguntará, ¿y qué es la fe artificial? Esta fe se hace rápidamente y solo parece que es verdad. Esa es una fe artificial. Pero la fe pura es costosa, es realmente genuina. Entonces aquí vemos dos clases de fe. La artificial, la que aparentemente se ve bien, y la fe pura, que es realmente genuina. Y vamos a empezar. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el orden en que aparece aquí el nombre de este personaje. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este texto, hermanos, nos lleva inmediatamente a los primeros años de la historia de la humanidad. Y nos informa que ocurrieron algunas cosas bastante drásticas. Y para yo contarle correctamente la historia, entonces tendría que ir a ¿qué libro? A Génesis. Veamos el relato más completo de este testimonio, de esta historia que le estoy contando sobre Abel en el libro de Génesis. Y vamos al capítulo 3. Y en este capítulo 3 de Génesis, Dios declara su castigo sobre Adán y Eva. Dios les informa que ahora están excluidos del jardín del Edén, el paraíso, donde disfrutaban de una adoración y comunión genuina e íntima con Dios. Pero justo antes de echarlos del jardín, note lo que dice aquí el versículo 21, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Ponga mucha atención lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que hace Dios con respecto a estos dos personajes, Adán y Eva? Este es el primer acto de expiación, y esta palabra expiación quiere decir pago.
Esta es la primera muerte que cubrió efectivamente la culpa del pecado. Fue la primera imagen del Redentor venidero que se convertiría en el sacrificio final por el pecado. Adán y Eva habían intentado cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Recuerdan que una vez pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos en su industria, en su mente, trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Ese fue el primer intento de religión falsa, un esfuerzo humano para ocultar una conciencia culpable. El problema es que Dios puede ver a través de las hojas de higuera y el pecado permanece. En cambio, Dios los cubrió con piel de un animal inocente sacrificado, enseñándoles así a Adán y a Eva que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo respondieron Adán y Eva? Aunque avergonzados, caídos, abatidos y afligidos, ellos confiaron en la provisión de Dios y optaron por confiar en Él, incluso después de ser excluidos, echados del jardín del Edén. Sabemos eso gracias al capítulo 1, al capítulo 4 de Génesis. Y vámonos un ratito al capítulo 4 para leer el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conoció significa tuvo ayuntamiento carnal, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire, a pesar de estar excluidos del jardín del Edén, ellos seguían confiando en Dios. Porque la parte final del versículo 1 del capítulo 4 de Génesis dice que Eva, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. En lugar de rebelarse y rechazar enojados el plan de Dios, Eva mantiene su confianza en Dios aquí. En la sala de parto, por así decirlo, ella estaba alabando a Dios por el nacimiento de Caín. Es más, ella nombra a su hijo Caín. ¿Y sabe qué significa el nombre Caín? Adquirir, conseguir algo, o incluso él está aquí. Eso significa el nombre Caín. Muchos eruditos creen que en realidad ella estaba refiriéndose a la promesa de Dios de que un hijo de Eva vendría a redimir. Pensamiento de algunos eruditos. Y ella piensa, es él, es Caín. Y celebra diciendo: alabado sea Dios, lo tengo. Desafortunadamente, Caín no será el redentor de la humanidad. Él se convertirá en el primer asesino de la humanidad. No dará vida, más bien quitará vida. Cierto tiempo después del nacimiento de Caín, Eva da a luz a su segundo hijo, Abel. Y vamos al versículo 2 de Génesis 4. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí ya están los dos oficios de ambos. El versículo 2 nos dice que los niños nacieron y uno de ellos decidió especializarse en la cría de animales y el otro decidió especializarse en la agricultura. Tengan en cuenta que ellos están creciendo fuera del jardín, ya no están en el jardín. Plenamente conscientes de la historia de sus padres, plenamente conscientes del sistema sacrificial ofrecido por Dios para la expiación de sus pecados y plenamente conscientes de la promesa del Redentor. Eso significa que ellos ya habían visto a Adán cómo expiaba
los pecados haciendo sacrificio. Sabemos esto por lo que dice el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En su mente ya estaba el ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios. La frase traducida aquí, andando el tiempo, muchos eruditos del Antiguo Testamento creen que eso se refiere a que este era un evento anual, que cada año lo hacían. Este era un procedimiento común. A Caín y Abel no les ocurrió esta idea de hacer un sacrificio. Adán y Eva les había enseñado sobre eso. Ahora, no se nos detalla lo que Adán y Eva les enseñaron, pero las acciones de estos dos hijos evidencian que tenían conocimiento de lo que Dios quería en esta vida después de lo que los expulsaron del jardín del Edén con respecto al sacrificio de un animal. No fue del ser humano construir un altar. La expiación no fue un concepto creado por el hombre. No fue idea del ser humano amontonar algunas piedras, matar a un animal inocente y quemarlo en el altar. Dios le había comunicado a la humanidad la forma adecuada de acercarse a Él, y esta era a través de la sangre. Así que este es, en resumen, el principio de la historia de la humanidad. Ahora sí, veámoslo de esta manera. Voy a hacer un pequeño resumen. En Génesis capítulo 1 está la creación del hombre de manos de Dios. En Génesis capítulo 2 está la comunión entre el hombre y Dios. En Génesis capítulo 3 vemos la corrupción del hombre dejándolo a Dios. Y en el capítulo 4 encontramos la confesión que restaura la relación con Dios. Un resumen muy corto de estos capítulos. Y esa confesión era una declaración de fe que en la misericordia de Dios, mediante un sacrificio de sangre, el inocente muere en lugar del culpable. Y ahora sí, vámonos a leer Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Veamos aquí las dos posiciones de estos dos hermanos. Los eruditos del Antiguo Testamento estiman que Caín tenía más o menos unos 120 años cuando ocurrió esta escena que encontramos aquí en Génesis capítulo 4. Más o menos dicen ellos que Caín ya tenía unos 120 años de edad. Piensen eso. Caín tenía al menos 120 años y Abel no se quedaba atrás. Tengan en cuenta que antes del diluvio las personas solían vivir cientos de años, y vamos a ver la edad de Adán. Adán murió a los 930 años. ¿Se dan cuenta? Así que Caín y Abel son hombres relativamente jóvenes con unos 100 años. El punto es, y esto es importante, que Caín y Abel ya habían ofrecido sacrificios anteriormente, porque eso era lo que habían visto de sus padres. Ya habían visto que Adán hacía sacrificios, y entonces ellos ya tenían en su mente el hacer sacrificios, y ya lo habían hecho. Si bien no podemos estar seguros de cuántas veces Caín y Abel aparecieron en el altar con sus sacrificios, podemos estar bastante seguros de que esta no es la primera vez
que lo hacían. Este evento registrado aquí fue el momento en que Caín dijo: efectivamente, estoy cansado de decirle a mi hermano que me dé de su corral una oveja para el sacrificio. Soy igual de importante para Dios. Estoy trabajando tan duro como Él. ¿Cuál es el problema? Este año el sacrificio lo voy a hacer a mi manera. Estoy especulando lo que diría Caín. Voy a traer todas mis mejores frutas y verduras y se las ofreceré a Dios en el altar. Ya estoy cansado de decirle a mi hermano que me dé un corderito para el sacrificio. Ahora no lo voy a hacer a mi manera. Querido hermano, la serpiente nunca se fue de vacaciones. Llevaba más de 100 años usando su misma estrategia. Y Caín finalmente cree la misma mentira que muchos años atrás Satanás le había susurrado a su madre. Eva, ¿de verdad Dios dijo eso? O sea, ¿realmente Dios quiere que hagas eso? Vamos, ¿no te estás tomando la palabra de Dios demasiado en serio? O si, ¿por qué se molestaría de todas formas? ¿Crees en Él? Solo por esta vez, hazlo a tu manera. Y así, después de acercarse a Dios de la manera correcta, quizás muchas veces antes, esta vez Caín dice: me acercaré a Dios con la obra de mis propias manos. ¿Qué importa que sea el fruto de la tierra que Dios ya la maldijo? No me importa. Estoy seguro de que Dios no le importará tampoco. ¿Cuántas veces nosotros también hemos actuado a nuestra manera? Porque a la manera de Dios nos cuesta un poco más de esfuerzo y la excusa que nos damos es: pero si todos lo hacen así, ¿por qué yo voy a hacerlo como Dios manda? Este tipo de acciones cada vez son más recurrentes y donde cada vez la verdad del Evangelio está más devaluada o liviana o light. Hermano, hermana, ¿sabe qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el comienzo de la historia de las religiones del mundo. Todo luce bien, todo parece igual, todo parece bueno. Difícilmente se nota la diferencia. Y piensen, aquí en Génesis capítulo 4, y lo reitera en Hebreos 11, veamos ahí. Tanto Caín como Abel van al lugar indicado para el sacrificio. Ambos aparecen querer adorar a Dios. Ambos parecen querer adorar a Dios. Ambos llegan a la hora indicada. Ambos vienen a usar el altar indicado. Ambos traen una ofrenda. Ambos demuestran fe en que un Dios invisible aceptará su ofrenda. Pero uno de ellos es genuino y el otro es artificial. Miren con atención. Abel es obediente al plan de Dios, Caín es desobediente. Abel trae lo que Dios quería, Caín trae lo que él quería. Abel está siguiendo la revelación divina, Caín está siguiendo el razonamiento humano. Y permítanme ampliar más esta idea de Caín, que está utilizando el razonamiento humano. Y voy a leer Judas 11. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Y voy a leer el versículo 11 porque solo tiene un capítulo. Entonces Judas 11, miren lo que dice ahí. Y aquí nos llama categóricamente la
a los sistemas religiosos. Y miren lo que dice aquí. Y empieza con un ¡ay! ¡Ay de ellos! Porque han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Este versículo empieza con un ay y sigue con Caín. ¿Se dan cuenta la correlación que hay? Caín se convierte en el ejemplo a lo largo de la historia humana, no de una fe genuina, sino de un sistema religioso que dice que creer en Dios, que está comprometido a hacer buenas obras y prácticas religiosas para acercarse a Él, pero que va a negar el sacrificio provisto por Dios, quien es el Señor Jesucristo. El sacrificio provisto por Dios fue Jesucristo. Este es el camino de Caín. Este es el camino de Caín, como dice Judas. Voy a acercarme a Dios a mi manera. No necesito que me hablen sobre el pecado, sobre la culpa, sobre el sacrificio y la necesidad de un Salvador. No necesito que me hablen de eso. Voy a ofrecerle a Dios lo que yo he producido con el sudor de mi frente. Y escuche bien, Caín simplemente estaba ofreciéndole a Dios su versión de las hojas de higuera de sus padres. Sus padres utilizaron las hojas de higuera para tapar su pecado. Y eso estaba haciendo Caín al hacer un sacrificio a su manera. Veamos ahora el veredicto de Dios. Ahora permítanme mostrarle algo más del Antiguo Testamento, del testimonio de Abel. Y voy a Génesis 4 y 5. Génesis 4 y 5. No permita que se distraiga. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira el primer bloque, el primer hermano, Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Mira la actitud de Caín al no obedecer lo que Dios decía. Nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así con Caín ni a su ofrenda. El escritor de los Hebreos lo puso de esta manera. Vamos un ratito a Hebreos 11:4. Y Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios está dando testimonio de la ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Se da cuenta? Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios dejó en evidencia que aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué hizo Dios exactamente para testificar públicamente su agrado? No se nos dice específicamente aquí en la Biblia, pero al comparar el registro de las Escrituras, creo que podemos determinar que sucedió algo dramático. O sea, ¿cómo sabemos que Dios acepta una ofrenda? Bueno, vamos al pasado y veamos cómo eran los sacrificios en el tabernáculo y cómo Dios se manifestaba aceptando un sacrificio. Y vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, voy a leer el versículo 26
para ver la manifestación de agrado de Dios ante un sacrificio. Amén. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. ¿Quién le respondió? ¿Cómo le respondió de que le había agradado su sacrificio? Respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Se dan cuenta? Responde con fuego y consume el holocausto. Dios le respondió desde el cielo enviando fuego sobre el altar. El fuego del cielo era el testimonio de aceptación de Dios. Es muy posible que año tras año, cuando Adán y Eva llegaban al borde del jardín, porque estaban ya afuera del jardín, llegaban al borde del jardín, junto con sus hijos, y colocaban sus ofrendas sobre ese altar, a la vista de los querubines que custodiaban todo lo que habían, y que se custodiaban ahí el huerto, y ellos veían desde lejito todo lo que habían perdido. El Señor en su gracia testificaba de su fe, enviando fuego del cielo, consumiendo sus ofrendas. Solo que este año fue diferente. Caín había traído un animal muchas veces, pero esta vez evidentemente pensó: Dios dará testimonio a la obra de mis manos. Mientras que Abel trajo un sacrificio inocente que no podía crear con sus manos, por eso su ofrenda fue superior. Y ahí se presentaron, y el fuego cayó, la ofrenda de Abel fue consumida, y los productos de Caín permanecieron intactos. Fue una humillación completa. Fue una vergüenza pública. Y la serpiente susurró al oído a Caín: Caín, esto es inaceptable. Eso es favoritismo. Es injusto. Tú eres tan bueno como tu hermano. Y la envidia comenzó a arder en el corazón de Caín. Hasta que antes de este fin de año, Caín se convirtió en el primer asesino y su hermano menor se convirtió en el primer mártir con un crimen violento. El primer creyente en morir porque declaró y demostró una verdadera fe. El primer creyente en morir por demostrar una verdadera fe. Sin embargo, esa no fue la última palabra en el asunto, y vamos a volver a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Nos enseña que Abel, estando muerto, aún nos habla hasta el día de hoy. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Qué Él nos dice? Cuando vivimos en obediencia a su palabra, Dios, es posible que la vida no se vuelva fácil. Podría volverse aún más difícil. ¿Qué nos puede estar hablando ahora Abel? Su fe puede guiarlo directamente al valle de sombra de la muerte. Nuestra fe en Dios puede guiarnos al valle de sombra de la muerte. Abel hizo lo correcto y fue odiado por hacer lo correcto.
Adoraba a Dios correctamente y fue perseguido por él. Obedeció a Dios y fue asesinado por su obediencia. Y el versículo termina que él, estando muerto, aún habla. ¿Qué más podría estarnos diciendo? Solo hay un camino a Dios. Solo hay un fundamento para una fe genuina. Sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Y la cortina permanece cerrada y el acceso restringido. Abel solo sabía una fracción del plan de Dios. Solo tenía la promesa del Salvador. Hoy el Salvador ha venido a través de su sacrificio. Él pagó por nuestro pecado una vez por todas. Todo lo demás son hojas de higuera, religiones vacías. El camino de Caín puede que tenga el color indicado, sea dulce, que tenga una etiqueta y se vea bastante genuino, pero ese camino es un camino artificial. Jesucristo y la fe solo en Él es la dulzura genuina de una fe pura. Amado hermano, ¿cómo es su fe? ¿Es genuina o está envuelta en una serie de preceptos religiosos o de rituales por cumplir? O quizás es una fe muerta porque no tiene frutos. La fe se evidencia por los frutos. Si usted no tiene una fe que produce frutos, es una fe muerta. Permítame preguntarles en este momento, ¿su vida de fe ha dado fruto? ¿A cuántas personas le ha hablado de Cristo y ellos a su vez les comparten a otros de lo que usted le ha hablado de Cristo? ¿Cuántas personas aquí sentadas son miembros de este templo porque usted un día les predicó? ¿O sigue sentado que el pastor y el ministerio de evangelismo llenen las bancas vacías? Si usted está ahora aquí, está para que Dios despierte su fe y se dé cuenta que una fe sin frutos es una fe muerta. Si usted hasta ahora su fe no ha dado frutos, es el momento que usted analice qué tipo de fe tiene. La fe de Abel, aún después de muerto, habla por él. ¿Su fe habla por usted? ¿Su fe habla por usted? Allí está Abel, ofreciendo a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo pudo hacerlo? Él lo hizo por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Recordemos el texto de Romanos 10:17. ¿Qué es la fe? Y Romanos 10:17 tiene la respuesta. ¿Qué es la fe? Y Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Abel había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo le sucedió a Caín. Ambos estaban en la misma familia. Caín ignoró esa revelación y presentó lo que él quería presentar: el fruto de la tierra, aquello que él había producido. Aquí encontramos el primer hombre que presentó sus ofrendas a Dios. Muchas personas están acercándose a Dios de la misma manera, o sea, con sus propias obras.
igual que Caín, que trajo a Dios lo que él había producido con su esfuerzo. Así es que, amado hermano y amigo, en el comienzo de los tiempos, Dios presentó muy claramente un camino abierto. Y voy a leer Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre. Abel y Caín presentaron sus ofrendas, y las ofrendas que debían de presentar consistían en un derramamiento de sangre. No se puede sacar ninguna sangre de una fruta. Nosotros nos presentamos ante Dios sobre la única base de que somos pecadores y de que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Fue por esa razón que ese cordero debía ser sacrificado. El pequeño cordero no podía quitar el pecado, pero prefiguraba, anunciaba la venida de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe. La ofrenda de Abel señaló a Cristo y él la presentó por la fe, que es el camino de la salvación. Por lo tanto, querido hermano y amigo, y los que nos miran por el internet, Dios mostró el camino con mucha claridad desde el mismo principio, desde el mismo libro de Génesis. En la actualidad, aunque el hombre pueda ser uno que desconoce, un caminante errante y un insensato, no necesita por ello cometer el error de Caín. No, Dios nos ha presentado este asunto de manera muy clara. Cristo es el camino hacia Dios. Él se entregó para morir por nuestros pecados. Abel, en consecuencia, nos ilustró el camino de la fe, camino rociado con sangre. Ese camino es el mismo Cristo. Y Abel, el primer héroe humano de la fe, comenzaría el legado que terminaría en el Señor Jesucristo. El sacrificio de Abel fue un cordero para salvar a una persona. Más tarde vino la Pascua, un cordero para salvar a una familia. Más tarde vino el sacrificio anual en el día de la expiación, un cordero para salvar una nación. Luego vino el Mesías, la simiente de la mujer. Él fue el cordero para salvar a todo el mundo. ¿Qué nos dice hoy Abel, este héroe de la fe, que está en primer lugar en el capítulo 11 de los Hebreos? ¿Qué nos dice? Nos habla de una fe genuina que obedece a la voz de Dios, no a nosotros mismos, ni a nuestra manera. Hoy en la sociedad actual vivimos una sociedad humanista, donde le damos culto a todo lo que nos agrada y dejamos olvidada la palabra de Dios. Nos habla de lo que hacemos, habla de lo que hay en nuestro corazón. Nuestro estilo de vida habla de la clase de fe que tenemos en Cristo. Hoy los desafío, amados hermanos, que hagamos una evaluación de nuestras vidas y examinémonos a la luz de la palabra de Dios.
¿Cuál es el tipo de fe que tenemos cada uno de nosotros? Si es genuina, obedeceremos. A pesar de las dificultades permanentes, y aprenderemos a levantarnos, a pesar de las circunstancias adversas que estemos viviendo, porque confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió por nosotros y que ahora está intercediendo por nosotros. Amigo que me escuchas, te invito a que te acerques a Dios confiando en su palabra, que nos dice que el único camino es por medio de su Hijo Jesús, quien nos limpia de todo pecado si nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Te sientes confrontado por la palabra? ¿Dios te ha confrontado con su palabra? ¿O quizás estás vacío? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de cualquier corazón. Solo Jesús te puede dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Solo por medio de la obra de Cristo en la cruz, que murió en mi lugar y en tu lugar, pagó la sentencia de la ley y somos salvos. No importa lo que hayas hecho, no es demasiado tarde, no importa cuán bajo has caído, Jesús te acepta como estás. Jesús te está invitando, pero tú tienes que venir. Ven tal como estás. Él te ama, Él quiere perdonarte, quiere hacer de ti una nueva persona. Dios te puede dar hoy un nuevo comienzo, una nueva vida. Hoy tienes una cita divina con Dios. Así que quiero preguntar, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿O quieres reconciliarte con Dios? O quizás lo aceptaste en el pasado, pero has estado caminando lejos de Él. Hoy es el día que tú puedes venir a Él. Ahora le pido que oremos juntos. Incline su cabeza en señal de reverencia a Dios. Cierre sus ojos, y los que nos están viendo por el internet igualmente, incline su cabeza, cierre sus ojos y haga suya esta oración. La oración no lo va a salvar, pero lo va a salvar lo que usted deposite en Dios mediante su corazón. La oración solo es un medio para llegar a Dios. Y dígale a Dios así: Señor Jesús, sé que soy un pecador o una pecadora. Perdóneme. Creo que usted murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Le invito a que entre en mi corazón, en mi vida, tome el control de mi vida, de mis decisiones. Quiero seguirle como mi Señor y Salvador para el resto de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración suya, los que nos están viendo por el internet, ahora lo que le corresponde a usted es asistir a una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y que continúe su desarrollo espiritual. Y si alguien aquí presente aceptó a Cristo o se reconcilió con Dios, voy a estar en la parte de atrás si desea hablar conmigo, y que Dios nos bendiga. Amén. Nosotros como cristianos, cada uno debemos llevar esa luz, esa bendición de transmitir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por cada uno de nosotros, con nuestro testimonio, como habla Himno 255. Escúchame bien, por favor.
Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones. Estamos agradecidos a usted, Padre, porque nos ha permitido empezar el tercer mes de este nuevo año, un mes en el que vamos a tener algunas actividades, y esto, Señor, te pido que toda la iglesia comience a orar por la campaña de Semana Santa. Tenemos una campaña que está muy cerca y los hermanos deben de orar, deben de traer personas que aún no te conocen, y que esta campaña sea de muchos frutos para realmente ver cómo está nuestra fe. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Yeah.